El tema de hoy es, fuimos diseñados para relacionarnos. Dígale a alguien eso, por favor. Fuimos diseñados para relacionarnos. Ahora dígaselo personalizado. Fui diseñada para relacionarme. Dios mío, Señor, ayúdanos. Bueno, voy a leerles Santiago capítulo 3. Algunos versículos. Aquí en una de las versiones favoritas mías es la traducción al lenguaje actual, porque es que es muy clara. Desde el versículo 13 hasta el versículo 18 dice así: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y engañados y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, dice en esta versión. Esa sabiduría produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, se compadecen, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera. Uy, Dios mío, esto es como difícil. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Muy clara está esta versión. Bueno, esa es traducción al lenguaje actual. Como propósito, porque usted sabe que cada enseñanza tiene un propósito y Dios no habla por hablar. Entonces el propósito es que podamos analizar diferentes cualidades que son necesarias para la comunión entre hermanos. No solamente poderlas analizar, examinarlas, observarlas, estudiarlas, necesitamos practicarlas en nuestro diario vivir. Amén. Ese amén ya fue más bajito, pero no importa. Vamos a orar. Bueno, Padre, yo quiero darte gracias por la oportunidad que nos das para estar congregados en este primer domingo del año para nosotros como iglesia, poder tener compañerismo, armonía, comunión con nuestros hermanos. Gracias porque ahora nos acercamos, Señor, a la palabra y la palabra es viva y eficaz. Y hoy declaro que a través de esta palabra tú sanas nuestra mente, Señor. También derribas las estructuras que necesitamos que se derriben, que tú, Señor, nos instruyes, que tú, Señor, nos animas, nos levantas para que podamos relacionarnos correctamente. Te alabo, Señor, y te bendigo por la disposición de nuestros corazones. Nos abrimos a ti para honrarte en el nombre de Jesús. Amén. No solamente honramos a Dios cuando alabamos al Señor, sino también cuando abrimos el corazón para recibir su palabra. Amén. Bueno, desde que nosotros fuimos creados, por favor, Videobeam, me ayudan ahorita con el video, ¿no? Bueno, desde que fuimos creados, Dios pensó y nos equipó para vivir en comunidad. Desde que fuimos creados, ¿cierto? Por eso cuando el Señor miró a Adán solito y todos los animales tenían su parejita, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, ¿cierto? Entonces nuestro cuerpo y nuestros órganos, todos, o sea, no solamente es en la parte emocional o espiritual, aún físicamente nosotros fuimos diseñados para comunicarnos entre sí y para trabajar de una manera perfecta. Por favor, ayúdeme con las luces que quiero que vean este video.
Hola amiguitos, hoy les mostraré los órganos. El cerebro es el órgano que se encarga de controlar y coordinar nuestros movimientos. Sus principales funciones son recibir las sensaciones como el frío o el calor. El corazón es el encargado de llevar la sangre a todas las partes del cuerpo. El vaso forma parte del sistema linfático y combate infecciones. Contiene glóbulos blancos que luchan contra los gérmenes y las enfermedades, y también ayuda a controlar la cantidad de sangre del organismo y destruye las células envejecidas y dañadas. El estómago es el que se ocupa de descomponer los alimentos que ingerimos. El hígado almacena vitaminas y elimina de la sangre las sustancias que son dañinas para nuestro organismo. Los riñones se encargan de filtrar la sangre y eliminar los desechos y el exceso de agua para producir la orina. Los pulmones son los órganos más grandes de nuestro cuerpo y trabajan con nuestro aparato respiratorio para permitirnos respirar aire fresco y eliminar el aire contaminado, e incluso nos permite hablar. El intestino delgado descompone los alimentos y absorbe todas las vitaminas, minerales, proteínas, hidratos de carbono y grasa de los alimentos. La vejiga es un saco que conserva la orina hasta que sea el momento de ir al baño. Bueno, solo pude encontrar eso, pero bueno, ¿qué pudieron aprender de este video? A ver, espérame, Agustín. Cada órgano tiene una función. ¿Es igual? Es diferente, ¿cierto? Y están dentro del mismo cuerpo. ¿Alguien por aquí? Todos trabajan en comunidad y Daniel decía, todos son necesarios. Gracias por ayudarme a predicar. Sí, porque nosotros como Iglesia de Jesucristo somos un ¿qué? Somos un cuerpo, ¿cierto? Somos un cuerpo. Si ustedes se dieron cuenta en el videíto, aunque todos los órganos los presentaron con ojitos, pero ustedes se dieron cuenta que todos los órganos eran iguales. No solamente en la función, sino en la forma, ¿cierto? El cerebro era de una forma, ¿cierto? La vejiga de otra forma. Los riñones no se parecen al cerebro. Los pulmones tampoco, ¿cierto? El hígado, muy bien. Entonces, cada uno tiene una forma diferente y una función diferente, pero todos son necesarios. Amén. ¿Cómo? Muy bien, esa es una parte bien fundamental. Todos se someten y obedecen al cerebro. Muy bien. Entonces, entendiendo todo eso, tenemos que entender que la vida en comunidad requiere de un compromiso.
¿Sí o no? Para poder funcionar como tenemos que hacer y que el cuerpo funcione bien, necesitamos ¿qué? Compromiso. Necesitamos ya en términos espirituales, necesitamos esforzarnos y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder sanar nuestras relaciones, porque en el momento que estamos hablando de esto, las relaciones de nosotros no están sanas. Yo empecé contándoles lo mío, ¿cierto? Empecé abriéndoles mi corazón. No estamos sanos y necesitamos sanar nuestras relaciones, porque todos los que estamos aquí tenemos y traemos costumbres que son equivocadas y malsanas con respecto a la comunicación. Voy a confesarles algo, que solamente de pronto lo saben con los que trabajo en cursos prematrimoniales o en pareja. Cuando yo me casé, me di cuenta que tenía problemas de comunicación. Y me di cuenta que estas cosas uno las hereda y las aprende. Estos comportamientos vienen ¿desde dónde? Desde la casa. O sea, yo no vengo a hablar aquí mal de mi papá, ni de mi mamá, ni de ninguno de ustedes, pero sí vengo a expresar una realidad que necesitamos tener en cuenta si queremos relacionarnos bien. Y entonces me di cuenta que en la comunicación hay muchas pautas que a veces nosotros olvidamos o pasamos por alto, y por eso estamos teniendo problemas en las relaciones o en la comunicación, ¿sí? Entonces, alguien que nos hizo caer en cuenta y que vino desde afuera de la familia, y mis hermanos saben que es así, llegó una vez a visitarnos y estábamos todos ahí hablando, y él dijo, bueno, y ustedes, él se quedó parado y se quedó asustado al mismo tiempo. ¿Ustedes cómo hacen para hablar todos al mismo tiempo y se entienden? Eso era un desorden, pero él se quedó asustado, y yo me di cuenta inmediatamente que pues obviamente en su casa, en sus relaciones, pues no se parecen nada a la de nosotros. Entonces sí es necesario poder nosotros reconocer eso, que traemos costumbres que no son, que hemos heredado de nuestros antepasados y que nos dañan en esa parte de la comunicación. ¿Qué vamos a hacer hoy? En el Nuevo Testamento hay muchas referencias bíblicas que nos ayudan y nos dan instrucciones para relacionarnos sabiamente, ¿sí? Por ejemplo, hoy leímos Santiago, ¿cierto? ¿Alguien recuerda algunas de las instrucciones que nos da Santiago? Tenemos buena conducta. Ajá, que hay dos clases de sabiduría, ¿cierto? ¿Será que necesitamos la sabiduría para relacionarnos? Claro que sí, pero él hace ahí, él empieza esa parte de la, hace un contraste en esa parte del pasaje entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de la que viene de Dios, ¿cierto? Y la que viene terrenalmente hablando dice que es como la del demonio, produce peleas, produce celos, produce amargura, mejor dicho, una cantidad de cosas. En la otra versión creo que dice envidia. Bueno, todas esas cosas que realmente no nos ayudan a relacionarnos correctamente, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, porque vamos a encontrar algunas cosas no solamente en Santiago, sino en otra parte de la Escritura que nos ayudan a vivir juntos y en armonía, porque ese es el eslogan de este año, ¿sí? Juntos y en armonía. Entonces, cultivar la vida relacional requiere de que podamos manifestar, trabajar, decidir de manera intencional, fortalecer, porque yo sé que hay cosas que ya las tenemos, porque hemos dicho que el Señor nos ha equipado con algunas cosas para podernos relacionar, pero necesitamos trabajar en ellas, amén, para que podamos manifestarlas, expresarlas en nuestras relaciones interpersonales. ¿Estamos listos entonces? Dios mío, tengo 7 características por lo menos para iniciar el año. Número 1, sinceridad. ¿Creen ustedes que fuimos diseñados para decir la verdad? Nosotros fuimos creados ¿cómo?
a la imagen de Dios. ¿Dios dice mentiras? Bueno, Dios no dice mentiras, Dios es veraz, ¿cierto? Entonces necesitamos la sinceridad en las relaciones. En Efesios capítulo 4 habla de eso, de hablando la verdad, pero hablándola ¿cómo? En amor, muy bien, porque hay gente que dice, sí, yo le dije la verdad, pero lo dejó allá como medio muerto, ¿no? Con todo lo que le dijo. No, hay que decir la verdad, pero con amor. Y quiero empezar con esta, porque de verdad todos necesitamos abandonar el miedo, el temor, para que podamos arreglar los conflictos. Porque es imposible decir que vamos a vivir juntos y en armonía si decimos borrón y cuenta nueva. No, necesitamos sentarnos y tener conversaciones incómodas como las que dijo Albaluz el año pasado, ya sea con el que sea, ¿sí? Para poder arreglar lo que no está bien, lo que no nos gusta, lo que no nos agrada, ¿cierto? Para ser sinceros y para poder arreglar esos conflictos, ¿cierto? Aunque duela, porque yo sé que decir la verdad en muchas ocasiones no produce, no es algo que produzca una emoción alegre o agradable, sino, wow, nos produce dolor que nos digan la verdad, pero que es bueno hablarla con sinceridad. Amén. Hay personas que dicen, bueno, es mejor que apaciguemos los ánimos, no compliquemos las cosas, dejemos así, ¿no? ¿Y qué quieren decir con eso? Que nos quedemos calladitos, ¿cierto? Que no digamos nada, o que, como dicen por ahí coloquialmente, que nos hagamos los de la vista gorda, que no está pasando nada. Pero ¿qué sucede con el problema? Ah, muy bien, el problema está ahí. Y no solamente se queda ahí, el problema sigue avanzando, el problema sigue creciendo. Quizás usted no lo ve crecer, pero por debajo de cuerda el asunto va avanzando. ¿Por qué? Porque ya sea en la iglesia, o ya sea en la familia, o ya sea en el trabajo, todos saben que hay un problema, ¿cierto? Pero que nadie se atreve a hablar directamente del asunto. ¿Por qué? Porque es incómodo, ¿sí? Y porque queremos como guardar no solamente la apariencia, sino, no, venga, vamos a guardar la amistad, porque si yo le digo se pone bravo, ¿no? Pero es mejor ponernos rojitos un momentico y quizás hacerlo de la mejor, quizás no, hacerlo de la mejor manera, pero fortalecer esa relación, esa amistad. Amén. Yo sé que eso es incómodo. Ahora es incómodo porque también se generan secretos innecesarios que producen murmuración, ya sea a nivel del trabajo, de su familia o de la iglesia, ¿cierto? Y entonces se multiplican los chismes. ¿Alguno de ustedes les gustan los chismes? Yo creo que a ninguno. Pero sin embargo, a veces sin querer resultamos involucrados en chismes. ¿Y qué causa el chisme? Pleito. ¿Qué más causa en medio de una relación? Desunión, desacuerdo y división. ¿Sí ven? Por eso a la hora de poder solucionar conflictos, a la hora de pensar que fuimos diseñados para relacionarnos, necesitamos utilizar la sabiduría de Dios. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? ¿Cómo es? Dice, busca la paz, es obediente, es amable con los demás, se compadece de los que sufren. ¿Qué más? Y siempre tratan bien o tratan de la misma manera a todos. Dios mío, ayúdanos a practicar eso, porque la verdad, nosotros no tratamos bien a todo el mundo. Que el Señor nos ayude. En 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia, habla de un problema fuerte que había, porque era un problema de fornicación
y de adulterio, era fuerte. Pero él, ¿qué dice a la iglesia? Confróntenlo, hablen con él o expúlsenlo, hagan algo, ¿sí? Él no dice tápenle ahí la falta, no, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Entonces, estas son situaciones bastante delicadas y bastante fuertes a nivel de la familia o a nivel de la iglesia o a nivel, pero necesitamos saber confrontar, porque el asunto no es solamente confrontar, es saber confrontar, buscar el tiempo que sea apropiado, buscar las palabras que sean apropiadas, y eso nos va a ayudar cuando yo me pongo en los zapatos de la otra persona. Le quiero decir la verdad, pero yo me examino y digo, bueno, ¿cómo me gustaría que me la dijeran a mí? Si fuera yo el que voy a recibir ese regaño o esa amonestación, ¿cómo me gustaría que me lo dijeran? ¿Sí? Entonces, cuando ya yo me pongo ahí, yo digo, pues tengo que suavizar la cosa, no ser cómplice, pero tampoco matar a la persona, ¿no? ¿Me están entendiendo? Si lo hacemos de esa manera, eso ayudará a que se puedan fortalecer esos lazos de amistad y de sinceridad. Dios me trae ahora un ejemplo, porque a veces mientras estoy preparando no tengo los ejemplos, pero le oro al Señor que me dé los ejemplos. Y recordé un ejemplo, acabo de recordarlo, recién que yo llegué a esta iglesia y se formaron los grupos familiares. Cuando hay que liderar personas es cosa seria. Y entonces, en esos procesos de pastorear y de trabajar con líderes, pues tuve que llamarle la atención a unas personas que eran de los líderes que tenía bajo mi cargo. Y bueno, no sabía, bueno, sé que sí, sé que a nadie le gusta que le digan la verdad en la cara, pero yo me enteré porque pues yo siempre le he dicho a Dios, ayúdame a enterarme de las cosas que necesito enterarme, y de la manera que ustedes ni se imaginan yo me entero de cosas. Y entonces alguien me dijo, esa persona, pero ellos no sabían nada, ni que yo era líder de ella, no sabían nada, esa persona estaba con fulano en tal lado. Y resulta que cuando yo le dije, ¿por qué no vino a la reunión? Me dijo, no, es que estaba trabajando, estaba ocupada, cuando la verdad era otra. Y yo no podía quedarme callada siendo la líder y dejar que todo pasara así. Entonces la llamé, me senté con ella y le dije, tú dijiste esto y esto, me lo dijiste a mí. Pero yo me enteré por otra fuente, que sé que es muy cierto, porque esa fuente es muy cierto. Le dije, y dígame o desmiéntame esta versión. Usted a esa hora estaba con otra persona, no estaba haciendo nada malo, porque no estaba en un lugar mal, ni con una persona mala. ¿Qué es lo que tengo que corregirle? ¿Que usted me dijo a mí? Mentira. Ella agachó la cabeza y entendí pues que era la verdad. En ese momento pues a ella no le gustó. De hecho, con la persona líder que estaba más encima de mí, ella se quejó con esa líder y como quien dice, le dijo, bueno, yo esperaba que de pronto hubiera sido usted la que me hubiera llamado la atención, no ella, pero yo era la autoridad inmediata. Exactamente. Y entonces ella se enojó. Ha pasado mucho tiempo después de eso, pero ahora ella me escribe todos los días, me manda mensajes y siempre me ha dicho, gracias por esa corrección que usted me hizo. En el momento uno se pone rojo, no le gusta, es difícil, pero finalmente la persona, si es sabia, va a entender que uno la corrección que hizo, lo hizo porque ama a la persona, porque quiere verla crecer, porque quiere verla mejorar. Y ella entendió eso y ahora me da las gracias, ¿no? Bueno, que el Señor nos ayude para ser sinceros. Número 2, santo Dios, compasión. ¿Creen ustedes que necesitamos compasión? ¿Dios nos ha dado compasión? ¿Creen ustedes que en el diseño que recibimos de Dios tenemos compasión? Claro que sí. No es algo que nos fluye, lo recibimos de Dios. Por eso estamos equipados para podernos ayudar y apoyarnos mutuamente. Entonces no me diga usted que usted no es capaz de tener compasión o de amar a alguien, porque la compasión tiene que ver con el amor, no es lástima.
No es decir pobrecito, no, es empatía con nuestros hermanos. Amén. No es ser indiferentes, es tener sentido de pertenencia. Hombre, somos parte del mismo ¿qué? Cuerpo. Cuando físicamente el cuerpo tiene una infección, ¿qué hacen los demás miembros del cuerpo, los órganos? Se ayudan, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro, se ayudan. Entonces, nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Si vemos a alguien que no está bien, necesitamos acercarnos, ayudarle, apoyarle. No podemos actuar de manera indiferente. No podemos ser como Caín. ¿Recuerdan qué hizo Caín? ¿Qué hizo? Sintió envidia, ¿no? ¿De quién? De su hermano. Sintió celos, muy bien. ¿Y qué hizo? Lo mató. Y cuando Dios, que es el dueño de todos, le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le responde Caín? Oiga, cuidadito, nosotros no podemos decirle eso al Señor. Ya tenemos un ejemplo ahí. Nosotros no podemos decirle al Señor, oiga, yo no soy guarda de mi hermano, porque eso es indiferencia. ¿Sí? Eso no es ser empático. El Señor nos ha dado compasión. Si sabemos de alguien, yo siempre digo, si yo me entero de algo, de alguien en la iglesia, es para orar. Vuelvo y repito, como dije hace un ratito, ustedes no saben ni saben cómo yo me entero de cosas, porque Dios que está en los cielos sabe que yo no vivo preguntándole a nadie nada. Pero yo sí le he dicho al Señor, como hija de Dios y como pastora, como autoridad, siempre le he dicho a Dios, quiero enterarme de la verdad. Después de que me di cuenta de muchas cosas que a veces yo misma estaba en la mentira, decía, Señor, quiero enterarme de la verdad. Y en esta iglesia hay personas que tampoco ustedes se imaginan, pero que son ojos, y Dios los pone en lugares estratégicos en la ciudad, y se han acercado a mí, pastora, he visto, gracias a Dios que esa persona no me dice el nombre, yo digo, no quiero saber el nombre, pero he visto a esa persona entrando en un lugar que no debe entrar. ¿Qué hago yo? Orar, ¿sí? Entonces, lo que uno se entera no es para caerle a las personas, no es para chismosear, pero venga, dígame qué es para poder orar. No, usted puede orar sin necesidad de saber quién es el nombre, deje el chisme. No, de verdad, de verdad. Y las personas que están aquí en intercesión lo saben, porque esto es antiguo aquí en la iglesia. Un tiempo estábamos aquí como 20 personas haciendo una vigilia, orando, y alguien de la iglesia nos pidió oración, y los que como siempre dicen, no, pero necesitamos saber qué es para orar. Y la persona que ya no está aquí, ya murió, dijo, no, pastora, yo no voy a decir qué es, pues era algo delicado tal vez. Y yo le dije, no importa, no te tiene que decirnos que vamos a orar. Y Dios le dio a ella respuestas para lo que ella necesitaba saber, ¿sí? Porque el que sabe todas las cosas es Dios. Nosotros necesitamos dejar esa sensación que tenemos de enterarnos, de buscar información, porque eso no nos hace bien. Y lo que usted se entera, que ojalá sea su lema como es el mío, es para orar. Y yo no necesito preguntar qué persona era la que estaba allá, no sé. Yo cumplo mi tarea con orar. Amén. Eso es compasión. Número 3, conexión. Hemos visto sinceridad, compasión, ahora tercera, conexión. ¿Será que el Señor nos hizo para estar en comunidad? Claro, pero junto con esa parte de la conexión necesitamos ser confidenciales, necesitamos ser prudentes. Esas dos características deben ir juntas, porque no es posible que yo me quiera conectar con alguien, pero para chismosearle la vida, ir a llevar información, ir a sacar o a traer información, porque eso muchas veces pasa, y muchas veces mi hija me lo ha dicho, porque ella ya le han roto el corazón. Hay gente que se acerca, no solo en esta comunidad, sino en otros lados donde hemos estado. ¿Para qué? Para sacar la información y después llevar, ¿no? Y contar, y meterlo a uno en problemas como siempre. Mire, yo fui casada, queridos hermanos, les digo esto. Aquí está uno de mis hijos.
cumplimos la labor pastoral, pero las cosas que me decían a mí eran para mí. Porque son cosas que son confidencias, son cosas que son secretos, no es que yo voy a ser cómplice con la otra persona, pero yo he aprendido que necesitamos ser personas prudentes. Hermano, cuando usted se arrodille a orar en su casa, no empiece a orar y a decir nombre. Señor, tú sabes que la hermana fulana de tal, y a todo pulmón diciendo cosas. Eso no es prudencia, eso no es confidencialidad. ¿Por qué? Porque todo el resto de la familia se enteró sin que las personas vengan aquí a la iglesia, pero ellos ya están enterados de todo el problema que está viviendo la hermana o el hermano fulano de tal. Por favor, necesitamos ser prudentes. Y necesitamos que la iglesia, recuerda que yo les hablé qué días de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ajá. Entonces cuando estoy diciendo necesitamos que la iglesia sea un lugar seguro, no me estoy refiriendo a este edificio, me estoy refiriendo a nosotros. La iglesia debe ser un refugio, la iglesia debe ser un lugar seguro donde las personas necesitadas, que somos todos, podamos abrir el corazón y podamos decir, me está pasando esto, necesito oración. O si la persona viene y no dice cuál es el motivo, pues que yo no me ponga brava porque esa persona, no oro por ella porque no me dijo cuál era el motivo. No, señor, no siempre tenemos que enterarnos del motivo, ¿sí? Entonces es necesario que como iglesia nosotros podamos ser prudentes, prudentes. Por favor, alguien que me lea rápidamente Proverbios 11:13. Proverbios 11:13. Gracias. Clarito como el agua, ¿sí o no? Ah, no me dijeron nada. ¿Sí los escucharon? Por favor, Agustín, vuélvalo a leer. Gracias. No dijo nada, ¿cierto? Y lo dice el Señor porque está ahí en la palabra, no me lo inventé yo. Entonces, queridos, ojalá usted no se junte con gente chismosa. O aquí vamos a cambiar todos, porque la verdad necesitamos cumplir con el diseño que Dios nos hizo. Y Dios no nos hizo para chismear. Si no, ahí nos diera, en la Biblia nos diera la licencia para chismear. No, pero no nos lo da, no nos la da. Número 4, otra característica que el Señor nos ha entregado es la misericordia. ¿Sí o no? ¿Cuántos han recibido la misericordia de Dios? Ah, bueno, eso quiere decir que sí estamos equipados, porque si hemos recibido, quiere decir que la podemos dar, ¿cierto? No podemos tener buenas relaciones si no perdonamos. La misericordia en una relación tiene que ver con perdón. Usted sabe que ninguna relación, ninguna, ni entre parejas, ni entre padres e hijos, ni entre amigos, ni entre trabajadores, de ningún lado, ninguna relación funciona si no hay ¿qué? Si no hay perdón. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y a diario, ¿qué sucede? Nos equivocamos, queriéndolo o no, porque hay momentos en que es intencional, pero la mayoría de veces es sin querer. Sin embargo, ofendemos. Por eso necesitamos perdonar y ser ¿qué? Y ser perdonados. Eso lo dice en el Padre Nuestro, en Mateo 6 habla de eso, ¿cierto? Señor, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros ¿qué? Perdonamos a los que nos ofenden. Y también el Señor dice, y si no perdonáis las ofensas, yo tampoco les voy a perdonar ¿qué? Las ofensas que usted hace. Entonces usted elige. Usted dirá, bueno, usted, pastora, usted no sabe lo que esa persona me hizo. Bueno, es claro, para el Señor es claro. Si yo no perdono, Él tampoco me perdona. Así que lo mejor es poder perdonar, ¿cierto? Para recibir ese perdón. Bueno, número 5. Bueno, esta sí es algo que... esta sí es algo que necesitamos de la gracia de Dios.
Esta quinta característica tiene que ver con la humildad. Y esa no está en nuestra naturaleza pecaminosa, porque el orgullo es lo contrario ¿de qué? De la humildad, ¿cierto? Y la humildad es pensar más en otros y menos en mí, ¿cierto? En Romanos capítulo 12, en todos los lugares de las cartas en el Nuevo Testamento donde se hablan de cosas prácticas, el apóstol Pablo o en los evangelios nos habla acerca de eso. Nadie piense más alto, ¿sí? Sino haga o piense de usted con cordura, ¿sí? Porque delante del Señor todos somos iguales. ¿Por qué es necesario reprender y rechazar el orgullo? Levante la mano aquí el que no es orgulloso. Uy, Dios mío. Por ahí vi manos que se levantaron. Yo no la levanto porque el Señor sabe. El Señor sabe que estamos luchando con eso. Eso está aparte ahí, eso está ahí en nuestra naturaleza caída. Estamos luchando con eso, hermanos. Estamos luchando. Pero necesitamos aplastarlo, porque el orgullo bloquea la gracia de Dios. Yo lo he repetido aquí una y otra vez, y cuantas veces sea necesario, se lo he replicado a mis hijos, me lo digo a mí misma: Señor, guárdanos. Necesitamos mantener el orgullo bajo control, bajo nuestros pies, porque el orgullo lo que hace es levantar barrera entre nosotros, ponernos a pelear, nos da razones para vengarnos, nos da razones para odiar, nos da razones para ser indiferentes. Nos llenamos de razones cuando hay orgullo, ¿cierto? Pero en cambio la humildad construye puentes. La humildad suaviza las relaciones y lima las asperezas. Ay, Dios mío, ayúdanos. Todos lo sabemos, ¿cierto? En el Salmo 138 dice que el Señor mira de lejos, pero a los humildes los llena de gracia. Necesitamos la gracia de Dios para podernos soportar y ayudar y mirar a los ojos y ayudarnos. Bueno, les voy a dar 4 cositas que son importantes aquí para practicar esta parte de la humildad. Necesito estar dispuesto a ser corregido. Ahí usted entenderá si hay orgullo en su corazón. Ay, Dios mío, yo aquí me ha tocado corregir a más de uno, y a más de uno los he perdido como cristianos y como amigos. Ya no son los mismos. Los que han entendido que lo hago porque los amo, los he recuperado y son mejores que antes. Los que no, se han mantenido lejos porque el orgullo los ha tenido allá. Dios mío, ayúdanos a estar dispuestos a ser corregidos. Hermano, nosotros no somos dioses, nosotros nos equivocamos. Yo he abierto la puerta de mi corazón, le he dicho a mis hijos y les digo a ustedes: cuando no esté haciendo algo bien, díganmelo, porque uno mismo no se ve lo que está haciendo mal. Todo el mundo lo ve menos uno, ¿cierto? Porque así es el orgullo. Necesitamos que otra persona nos haga ver eso. Número 2, necesito reconocer mis debilidades. ¿Cuántos de ustedes tienen debilidades? Amén, reconozca. Entonces, cuando su esposa o su esposo o su amigo o alguien de la iglesia diga: hermano, creo que usted está haciendo esto mal, no se ponga bravo, hermano. Dígale: gracias, gracias por decírmelo, gracias. Destacar lo que hacen los demás, es decir, no hable de lo que usted hace, hable de lo que hacen los demás, lo bueno que hacen los demás, no el chisme, ¿no? Lo bueno que hacen otras personas. Número 4, necesitamos ser tolerantes. El 3 es destacar lo que hacen los demás, lo bueno, ¿no? Lo bueno que hacen los demás. Eso nos ayuda a mantener el orgullo aquí, porque el orgullo lo que nos hace es exaltar. ¿Sí vieron lo que yo hice? Y eso que fui yo, y yo. Bueno, por último, ser tolerante con las debilidades de mi prójimo. Todos los que estamos aquí tenemos debilidades. Yo sé que nos choca, ¿cierto? A mí hay varias cosas que me chocan, poquito a poco las van a saber. Ay, Dios mío. Pero hay que ser tolerante, porque yo también me equivoco, yo también tengo debilidades. Número 6, amabilidad, o como lo dice la Escritura,
en el fruto del Espíritu, benignidad, bondad, ¿cierto? Necesitamos respetar las diferencias que tenemos. No estoy hablando de los resentimientos, estoy hablando de que, así como veíamos en el video, todos nosotros somos diferentes, hablamos diferentes. Por ahí con alguien que tenemos confianza decimos, cuando se me acerca tal persona, fulana de tal, Dios mío, Dios mío. Y yo me he dado cuenta, porque ella ya me ha confesado, ¿no? Cuando cierta persona empieza a hablar, ella se para y se pone incómoda y no sabe qué hacer. Y digo, ay Señor, ayúdala, porque está sufriendo. No es fácil, no es fácil, ¿cierto? Necesitamos respetar las diferencias de los demás, tener consideración con los sentimientos de las personas, ser tolerantes con aquellas personas que nos molestan. Quizás la persona ni sabe que me cae mal. Hay cosas que las que personas hacen o cómo se expresan, bueno, como es la persona, que a uno no le cae bien, y yo no tengo por qué caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? Porque todos somos diferentes. Pero ¿sabe una cosa? Aprendí este secreto. En las relaciones interpersonales nosotros vamos siempre a encontrar gente NGE. ¿Qué quiere decir eso? Gente que necesita gracia extra de parte mía. Si yo he recibido la gracia de Dios, necesito extender gracia extra para esas personas. Porque sabrá Dios a cuánta gente yo no le caigo bien y también Dios me extiende su gracia a través de ellos. NGE, ¿sí? Necesita gracia extra, ¿sí? Porque como dice la Biblia, a veces nos toca correr una milla más. Ay, hay personas que yo no quisiera atender y el Señor me dice, por favor, paciencia. Yo digo, Señor, gracia, necesito la gracia. Sí, exacto. Necesito gracia extra para poder atender a esta persona, porque no es fácil, ¿cierto? Entonces, Dios puso a cada una de esas personas, incluyéndonos a nosotros, nos puso ahí dentro del cuerpo de Cristo, porque a través de esa fricción, nosotros, ¿qué sucede? El Señor nos va limando, nos va perfeccionando, nos va sacando filo, no para pelear ni para matar, no, para ser mejor, ¿sí? Entonces, cuando usted encuentre personas NGE, recuerde, necesito practicar la benignidad, necesito practicar la paciencia, necesito practicar la misericordia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que sí lo podemos hacer? Yo sé que son varias cosas en las que necesitamos trabajar, pero vamos a ir tomando decisiones en aquellas áreas que ya sabemos que estamos luchando y que con la ayuda de Dios Él nos va a ayudar. Amén. La base de nuestra comunión con los hermanos es nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Entonces, extendamos la gracia, extendámosla, porque no sé en qué momento yo voy a necesitar esa gracia, ¿cierto? Y si yo la siembro, en algún momento también la voy a cosechar, sí, porque uno no sabe en qué momento se le sale a uno el apellido, Dios mío, y hace de todo. Bueno, Primera de Corintios capítulo 12, 23 y 24, por favor alguien que me lo lea. Porque el Señor coloca precisamente nuestro cuerpo como el ejemplo. Y Él dice que ahí dentro del cuerpo físico hay miembros que no son tan decorosos o son indignos. Es que aún en la Escritura lo dice, ¿sí? Primera de Corintios 12, 23 y 24. ¿Ya alguien lo encontró? Lo lee en voz alta, por favor. ¿Duro? Ajá. Sí. Sí. Ahí está. ¿Está claro? Por favor, apúntelo y léalo y ojalá lo escriba en un lugar visible de su casa
Hay miembros de nuestro cuerpo de Cristo que pensamos que no son tan dignos, o sea, que no tienen tanto valor, pero esos son los que necesitan gracia extra. Amén. No se considere usted lo mejor y lo más importante y el otro no. Tenemos que darle gracia extra a esas personas. Amén. Uy, gracias Señor por ese amén. Yo sé que usted ya está pensando en esa gente, ¿sí? Yo también ya la tengo identificada, que el Señor nos ayude. Bueno, nosotros mismos, claro. Bueno, por último está contacto frecuente. ¿Cuál relación puede funcionar si las personas no se ven, si no conversan, si no se toman un cafecito juntos, si no juegan juntos, si no, bueno, no hablemos de dormir juntos porque eso sí ya es para las parejas solamente. Pero, ¿cuál relación funciona si no hay contacto frecuente? Bueno, hay unas que son muy buenas, ¿sí? Pero que ya han funcionado en tiempos pasados. Yo por lo menos tengo muy buena relación con personas en Cúcuta y en otros lugares de Colombia, aunque no me vea con ellos frecuentemente, pero ya hubo una base anteriormente. Y consolidamos esa amistad, ¿cierto? Pero los que no tenemos esa gracia de haber tenido una cercanía y una amistad, nos corresponde sacar tiempo. Esto tiene que ver con invertir tiempo para que usted visite a sus hermanos en Cristo. Esto tiene que ver con sacar tiempo para venir a este lugar y congregarnos. Esto tiene que ver con sacar tiempo para Dios. Si usted no le saca tiempo a Dios, usted no tendrá tiempo para nadie, ¿sí? Ni podrá tener contacto frecuente con nadie. ¿Usted conoce la gente que se aísla? ¿Cómo vive esa gente? Amargada. ¿Cómo vive? ¿Cómo más cree usted que vive esa gente? Triste. ¿Cómo más? ¿Será que pueden crecer? Mire, es tan bonito cuando nosotros venimos aquí los días viernes, queridos hermanos. Los que nunca han venido, los invito para que vengan los viernes. Aquí en los grupos pequeños que hacemos y conversamos y compartimos experiencias y oramos juntos, los tiempos de ayuno, que son grupos pequeños, ya sea conectados o ya sea presencial. Ustedes no saben toda la riqueza que hay ahí. Los que no vienen no saben. Los que sí estamos practicando eso sabemos lo que es eso, ¿cierto? El crecimiento que tenemos, la retroalimentación que recibimos cuando podemos juntarnos. Y yo sé que ahora pues en este tiempo cada vez la gente se aísla más, pero fíjese que los primeros cristianos, la primera iglesia, dice en Hechos 2:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar, no cesaban de reunirse. Yo añoro esos tiempos. Yo recuerdo cuando empecé mi vida cristiana, nosotros los domingos teníamos 2 y 3 cultos. Teníamos un culto a las 9 de la mañana, nos íbamos a la casa, almorzábamos, nos íbamos a la calle a hacer cultos relámpagos y luego a las 7 de la noche había culto. Hoy no, hoy nos volvimos domingueros, venimos solamente el domingo de Santa Cena o una vez a la semana. Queridos, necesitamos contacto frecuente. Exacto, o nos quedamos en la virtualidad. Y créame que la virtualidad no es contacto. Gracias a Dios porque podemos ser bendición para los que de pronto no tienen un lugar donde congregarse, ¿cierto? Y porque se han amañado con esta congregación. Pero lo ideal para que una relación crezca es que haya contacto. Nosotros nunca podemos reunirnos o no nos debemos reunir, ni nos reunimos aquí o en cualquier otro lugar, que si usted se reúne en la casa con alguien a orar, usted no se reúne por conveniencia. Queridos, usted tiene que entender que las reuniones que hacemos, ya sea de oración, de ayuno o de integración, de lo que sea, para celebrar un cumpleaños nos inventamos que vamos a tomar un café. Lo que hagamos no lo hacemos por conveniencia, lo hacemos porque tenemos una convicción
y entienda esto. Nosotros necesitamos congregarnos, necesitamos compartir con nuestros hermanos para nuestra salud espiritual. Caballeros, bueno, los esperamos en las reuniones de caballeros. Con las damas tendré una reunión especial porque estoy preocupada por las damas, ¿sí? Los niños se reúnen, los jóvenes se reúnen. Eso ayuda a crecer. Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales por las cuales este año fue mucha gente al campamento de jóvenes, porque se han concentrado en esa parte del poder congregarse. Este año que pasó se congregaron jueves y sábado, y ahí se mantiene el fogoncito, y ahí se mantiene la relación, ¿cierto? Entonces los primeros cristianos se reunían todos los días, pero no es reunirnos por reunirnos. Ahora, si usted se reúne por reunirse, ya eso perdió el sentido. No, tenemos que ser intencionales, tenemos que reunirnos con un propósito, y el propósito es edificarnos, el propósito es alabar al Señor, el propósito es fortalecer y estrechar nuestros lazos de amistad, o el propósito también puede ser que cuando yo me reúno con alguien voy a hablarle, voy a corregirlo, voy a mostrarle mi amor de esa manera. Amén. Bueno, entonces, como aplicación, quiero decirles las siguientes preguntas. ¿Cuál de estas cualidades es la que tú más aplicas en tus relaciones interpersonales? Estoy examinándome. ¿Cuál de esas es la que usted menos practica porque le cuesta? Tenemos que reconocer eso. Gloria a Dios por los que ya estamos practicando algunas de ellas, pero necesitamos ahora enfocarnos en las que casi no practicamos, ¿sí? Ahora, nuestra vida espiritual debe ser práctica. Entonces, ¿en cuál de ellas usted va a trabajar de manera intencional para mejorar su área de relaciones? Responda eso a usted mismo, ¿sí? ¿En cuál de esos usted se va a enfocar? ¿Listo? Que el Señor nos ayude. Creo que todos ya entendimos hoy que necesitamos la gracia y la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Para poder funcionar en el diseño, ¿sí? Entiende que cada una de esas cualidades y características Dios nos las ha dado. Hay otras que necesitamos buscarlas, por ejemplo la humildad, porque esa se nos escapa. Pero necesitamos buscar la ayuda del Espíritu Santo.